Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gerardo y pertenezco al grupo de pastores de Betel al Mundo. Te doy la bienvenida en este nuevo tiempo y hoy me toca compartir un mensaje que estoy ansioso por dártelo, porque de esta forma aprenderemos una nueva y verdadera forma de cómo honrar y adorar a nuestro Dios, a ese Dios que nosotros seguimos y tomamos como nuestra meta de vida. Así que el título de la prédica de hoy se llama Inspirados por su presencia. Quiero compartir con vos un mensaje de Primera de Reyes que está muy relacionado con los sucesos que estamos viviendo en Betel. Salomón construye un templo para adorar el nombre de Dios. Leamos por favor Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1 de la Reina Valera. Y dice lo siguiente: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, a mediados de la primavera, Salomón comenzó a edificar la casa para el Señor. Bien, nos cuenta la Biblia que el templo fue construido con lo mejor de la época. Veamos, yo quiero compartir con vos algunos de los detalles y la forma en la cual Salomón y la gente de aquel tiempo veía y tenía el concepto de llevar adelante un lugar donde adorar al Señor. ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo, el sacrificio, la dedicación y la aplicación de un recurso espiritual como lo es la excelencia? ¿Sí? Este templo que se estaba construyendo estaba adquiriendo una aplicación, un recurso espiritual llamado excelencia. ¿Sí? ¿Y cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue la consecuencia de este recurso espiritual aplicado por Salomón y la gente de aquel tiempo? Un templo ejemplar, un templo para adoración de un Dios con poder sobrenatural, ¿sí? Un lugar donde adorar el nombre de Dios. Por supuesto que toda esta gente tenía bien en claro el concepto de ofrenda, ¿sí? En la mente de esta gente se estaba instalada la idea de que la adoración no iba ligada a un sacrificio. Para adorar a Dios había que ofrecer un sacrificio. Bien, sigamos adelante con el mensaje y vamos a seguir avanzando sobre este templo, ¿no? Al término de la edificación del templo, de la cual podrás leer en el capítulo 7 del libro de Primera de Reyes, el paso siguiente fue trasladar el arca del pacto, elemento que atraía, ¿sí?, la presencia de Dios. Al término de la edificación del templo, que duró alrededor de 7 años la construcción, dice que Salomón en el capítulo 7 también nos cuenta de qué forma realizó el inmobiliario del templo. Dice que fue muchos años de inversión, de duro trabajo, un lugar de excelencia para que Dios viva ahí. Y la pregunta de esta tarde es: ¿cuántos quieren que Dios viva en el templo? ¿Cuántos quieren que Dios habite en el templo de Alejandro Corr? ¿Cuántos quieren que Dios ya esté tomando la decisión de habitar en nuestro nuevo templo que vamos a construir entre todos, ¿sí?, como hizo Salomón y todo el pueblo de Israel? Aquí será Betel y toda su comunidad, de construir este templo para adorar a Dios. La pregunta es:
¿Estás preparando tu templo? ¿Y lo estás preparando con lo primero y lo mejor? ¿Estás preparando oro, bronce, cedro, ciprés para construir ese templo? Porque para esta gente, si no había esfuerzo en el sacrificio, no era adoración. Porque lo que agrada al corazón de Dios es la dedicación, el empeño, que lo que decido darle a Dios me cueste, que no sea lo que me sobra, lo que está de más en mi casa. Fíjate lo que dice Pablo. Vamos a ver lo que dice Pablo. En Romanos 12:1, Pablo nos dice lo siguiente. Por lo tanto, hermanos míos, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Esto a mí me da el pensamiento de que nosotros vivimos en deuda con el Señor. Porque Él ha dado a su Hijo y su Hijo ha dado su vida por cada uno de nosotros. Esto nos lleva a una financiación eterna con el Señor. Estamos endeudados con el Señor por la eternidad, ¿sí? Porque Él ha pagado un precio muy caro por cada uno de nosotros, por vos y por mí. Y sigue diciendo el versículo, dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que al Señor le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y fíjate lo que nos dice Pablo en Filipenses 2:17. Si podés leerlo en la versión NTV, te dará un poco más de claridad y de entendimiento. Dice lo siguiente: sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, dice Pablo. O sea que el servicio al Señor que yo le brindo es una ofrenda para el Señor. La pregunta es: ¿cómo lo servís al Señor? ¿Lo haces dándole el mejor de tu tiempo, concentrado en lo que te mandaron a hacer? ¿Le das lo primero al Señor? ¿Sí? ¿Tu servicio al Señor es lo mejor y lo primero? ¿O tu servicio es por costumbre, porque los domingos tenés que ir a la iglesia, porque se te ha hecho un hábito, ¿sí? Se te ha hecho una rutina más que un hábito, y tenés que ir y vas a la iglesia? Aplaudís un poco ahí, levantás la mano y te vas a tu casa vacío, sin respuestas. ¿Cómo es el servicio que le ofreces al Señor? ¿Lo primero, lo mejor? ¿O enojado y a reglamento? Volvamos al versículo, y ya en la última parte del versículo de Filipenses 2:17 dice: y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Quiero que puedas subrayar esta palabrita dentro del final del versículo que dice: y quiero que todos, subrayalo, todos, dice todos, porque todos es todo. El pastor, los líderes, la iglesia, los levitas, los intercesores, multimedia, Betelkit, librería, las danzantes, todos. El final del versículo dice: y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Todos somos todos, la iglesia completa. Bien, quiero ser un poquito más claro en esto. Para que Dios se mude a nuestro templo y viva allí, hay que prepararle un lugar santo, un lugar purificado. Hay que prepararle un lugar donde todos le den honra. ¿Qué tal el hogar? ¿Ahí todos le dan honra al Señor?
La iglesia donde te congregas, ¿todo el mundo le da honra al Señor? ¿Qué es lo que ves? Porque esto es lo que debes ver. Estar en un lugar santo, con gente que se purifique a diario, que le dé honra y que respete al Señor. Un lugar donde mi ofrenda debe ser lo primero y lo mejor. ¿Vas anotando todos estos ítems? Cuando entiendas este principio espiritual, necesitarás comenzarlo a aplicar. Entonces ahí Dios tomará la decisión de visitarte y luego, si todos estos requisitos se cumplen, seguramente Dios tomará la decisión de quedarse a vivir allí. ¿Cuántos hoy van a tomar la decisión de prepararle al Señor un lugar, ¿sí?, donde se lo honre y donde se lo respete? No va a ser fácil, va a costar un trabajo, pero de esto también se trata, de que preparar un lugar, un templo para el Señor, no me sea fácil, va a costar, como le costó el oro a Salomón, la plata en los utensilios, la madera, pagar los jornales. No le fue gratis a Salomón preparar un templo para el Señor. Dice la prédica de hoy, dice: Salomón manda a traer el arca del pacto. Este fue el paso siguiente al término de la construcción del templo, que llevó alrededor de 7 años hacerlo. ¿Y qué había en el arca del pacto? Allí se encontraban las tablas que Moisés había recibido de parte de Dios, y nada menos que con la ley, ¿sí? Así que el siguiente paso fue el traslado del arca desde la ciudad de Sión a la ciudad de Jerusalén. Observa y detengámonos en este punto. Dios no permitió, quiero que reflexiones sobre esto, Dios no permitió que cualquiera hiciera el traslado del arca. La orden es estricta del Señor. Era que los que trasladaran el arca y los utensilios que se usaban en el tabernáculo fuera trasladada por personas con santidad, purificados, con un compromiso espiritual más alto. Esto le correspondía a los sacerdotes y a los levitas, personas con un mayor compromiso espiritual, personas santificadas, personas purificadas, personas dentro y fuera del templo tenían estas características, personas con la idea clara de que un sacrificio para Dios no se trataba de dejar mi conciencia tranquila. Ellos sabían que ofrendar al Señor no era dejar mi conciencia tranquila. Le llevo un paquete de fideos y me quedo tranquilo, ya cumplí. No, eran personas consagradas para Dios. Y mientras tanto que todo esto iba sucediendo, Salomón y las personas, ¿qué hacían? Bien, veamos lo que hacían. Vamos a la lectura de la palabra. Vamos a Primera de Reyes 8:5, en la versión Reina Valera. Dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca. Dice que delante del arca Salomón y el pueblo de Israel, dice que presentaron sacrificio al Señor trayendo ovejas y bueyes, que por la multitud no se podía contar ni tampoco numerar. Era una montaña, ¿sí?, de bueyes y ovejas. Era impresionante la ofrenda traída para honrar al Señor. Ofrecieron, después de todo este oro, después de todo lo que invirtieron, ofrecieron bueyes y ovejas que no se podía contar de la cantidad que era. ¿Cómo estás ofrendando al Señor?
¿Cómo te vas a presentar delante del Señor? ¿Con qué ofrenda te vas a presentar delante del Señor? La enseñanza sigue diciendo que a este tipo de adoradores, a esta gente que adoraba de esta forma, dice que si vos le decías, vamos al templo a adorar, ellos te iban a preguntar, ¿y qué le vamos a llevar al Señor para adorarlo? Era la pregunta que ellos te iban a hacer a vos. Porque para esta gente el significado de adoración era apartar para Dios lo primero y lo mejor. Siempre. No algunos domingos. Siempre, decía. Este recurso bíblico fue lo que atrajo la presencia de Dios al lugar. Primera de Reyes 8, 10 y 11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube representa la presencia de Dios, la nube llenó la casa de Adonai. Y en el verso 11 dice: y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar. ¿A causa de qué? A causa de que la nube descendió y había llenado la casa del Señor con su presencia. La nube había llenado con su presencia el templo, a causa del sacrificio que se hizo para que la presencia de Dios sea atraída a ese lugar. Puedes hacerte la siguiente pregunta: pastor, pero Salomón era un rey, tenía mucho dinero y tenía innumerables recursos. Él tuvo la posibilidad de hacerle al Señor un templo por excelencia. Yo quiero decirte una cosa, mi hermano, que si esta es tu duda, que el adorador tiene que tener dinero para agradar el corazón de Dios, quiero decirte que esto es un pensamiento totalmente equivocado. Porque nadie es tan pobre como para no tener para adorar al Señor. ¿Qué me contás de la viuda de Sarepta? Quiero que lo leamos en Primera de Reyes 17, versículos 13 al 15. Dice: el profeta Elías se le presentó en su casa a una viuda y le pide agua y pan. Y ella le respondió: no tengo, solo tengo un puñadito de harina para hacerle un pancito a mi hijo que se está muriendo. Entonces el profeta pone a la viuda en un difícil lugar espiritual, donde tiene que sacrificar el puñadito de harina en obedecer al profeta o darle al pancito a su hijo que se estaba muriendo. Había que tomar una decisión difícil, pero una decisión espiritual al fin, que no son las decisiones que el mundo nos presenta. Las decisiones espirituales tienen grandes recompensas. Si no, mira lo que sigue sucediendo. Dice, ella toma la difícil, no dice tomó a la ligera o fue fácil para ella, no, dice que ella toma, dice la enseñanza que ella toma la difícil decisión de darle a Elías el pancito. Porque antes Elías le había hecho una promesa de parte de Dios. Primero dame de comer a mí, dice el profeta. Y Dios, y acá viene la promesa de Dios, ya la había recibido Elías. Y Dios no dejará que nadie te falte, que nada te falte. Primero dame de comer a mí. Porque el Señor dice que nada te va a faltar. La viuda decide darle de comer al profeta. ¿Y qué hace con su hijo? ¿Lo desecha? ¿Lo deja que se muera? No. Lo pone en manos de Dios. Ella toma la decisión de darle el pan al profeta, pero pone a su hijo, ora. Esto de tomar la decisión de poner a su hijo en manos de Dios es orar a Dios y pedirle que Él se haga cargo de la vida de su hijo.
Primera de Reyes 17, 15 y 16 dice lo siguiente: entonces la mujer hizo como le dijo Elías, y comió él, y comió ella, y comió su hijo, y comió toda su casa, por muchos días, dice. No es que comió ese día y ya está, por muchos días, dice la palabra de Dios. Y el versículo 16 termina diciendo: y la harina de la tinaja no escaseó, ni tampoco escaseó el aceite de la vasija. El aceite de la vasija nunca faltó, conforme a la palabra que el Señor había dicho a través del profeta Elías. Mi querido hermano, estamos en un tiempo especial en el cual tenés que tomar la decisión de esta viuda, de Salomón. Con mucho o con poco, la decisión fue la misma, ¿sí? Seguir avanzando en los poderosos proyectos que tiene el Señor para nuestra vida, aplicando este recurso espiritual que es la ofrenda. La ofrenda es un recurso bíblico, un recurso, una disciplina bíblica, un recurso espiritual que muchas veces no lo tomamos en cuenta el valor que tiene. Es un principio espiritual descuidado, fuera de uso, pasado por alto. Da lo mismo. ¿Cuál es tu adoración? Voy a cantar. Canto un rato, leo la Biblia y después me vuelvo a casa. No. Para esta gente donde la presencia de Dios se hizo visible, ¿sí? No les alcanzaba con venir a cantar una canción. No les alcanzaba con venir a escuchar al pastor a predicar y me voy a mi casa. Ellos tenían que invertir en oro, en plata, en madera cara, en gente. Y entusiasmados estaban. Tan entusiasmados que cuando el arca se presentó delante de ellos, ofrecieron bueyes y ovejas y eran tantas que no podían, y todavía no habían recibido la presencia de Dios. ¿Sí? Porque dice que después que los sacerdotes dejaron el arca, después de toda esta ofrenda, de todos estos años de trabajo, de esfuerzo, después de eso dice que el arca quedó debajo de los querubines y allí la nube descendió y llenó de presencia el templo de Salomón. Bien, espero que esta enseñanza de hoy no te dé escapatorias a poder aplicar este recurso espiritual de la ofrenda de sacrificio. Una ofrenda sin sacrificio no es adoración. Te tiene que costar. Bien, te doy la despedida, te envío un abrazo desde aquí y quiero que Dios te prospere y te siga bendiciendo a través de su palabra. Dios te bendiga.